Hola, soy Nadia Vasilchenko. Hoy día empezaremos la aventura de aprender ucraniano. La lección número 1, alfabeto ucraniano. Aprenderemos hoy a leer en ucraniano, además 34 palabras nuevas y 8 expresiones de uso diario. En esta lámina pueden ver el alfabeto ucraniano como es, de A a Ya. Si quieren imprimirlo, abajo tienen el link a descarga del documento. Más adelante, todas las letras serán agrupadas de una manera diferente. Ya veremos. En cada lámina habrá 4 columnas, donde la primera columna es la letra en ucraniano, segunda es la explicación de cómo se lee, después un ejemplo, una palabra en ucraniano y su traducción. Así, el primer grupo de letras son las letras que se escriben y se pronuncian igual en ucraniano y en español. A se lee A. La palabra ejemplo, mak. La traducción, amapola. E. Tema, tema. I. I. O. Tomat. O sea, tomate. Las consonantes K, M y T se escriben y se pronuncian igual como en castellano. Kit, gato. Mama, mamá. Tak, sí o así. Me preguntarán, ¿y cómo sé en qué situación, qué palabra significa qué cosa? Miren, siempre nos va a ayudar el contexto. Las palabras nunca se usan por separado, siempre hay un contexto, una situación. Así que no se preocupen. Por mientras memoricen que la palabra tak puede significar sí, o sea, una afirmación, y así, de esa manera. Ya lo vamos a ver más adelante. El siguiente grupo de letras son letras que se escriben igual como en castellano, pero tienen otra pronunciación. Así, la primera letra es una V. V es un sonido que se forma con ayuda de los dientes superiores con el labio inferior, un golpecito. V. Vitamin. Vitamina. Segunda línea es la letra N. Ni. No. Tercera línea. R. Radio. Radio. Los eslavos tenemos el problema de la pronunciación de la R. Para mí, la palabra pero y la palabra perro es casi lo mismo. O sea, si en ucraniano tú arrastras la R, no va a cambiar el significado de la palabra, no así en castellano. Así que con la R ucraniana, relájense. Puede sonar arrastrada, sin arrastrar, va a significar siempre lo mismo la palabra. La siguiente letra, quiero que se fijen en ella, siempre se va a leer como es, en cualquier posición. La palabra service, o sea, servicio. La quinta letra en nuestra lámina, U, se lee como U. Kurs, curso. Fíjense, la última letra de la palabra kurs también es una S. A pesar de que está al final de la palabra, igual suena como S. Después, no es una X, sino J, o sea, hobby. Una J normal, más grave, más suave, como quieran, como tengan su voz. No cambiará el significado de las palabras. La siguiente lámina. Aquí están las letras que no existen en el alfabeto español. Vamos a aprenderlas. La primera, B, es un sonido que se forma con ayuda de ambos labios. Un golpe de los labios. B. Bank, banco. La siguiente línea, G. Muchos hispanoparlantes no escuchan ese sonido. Así tengo una amiga que se llama Halina y la gente le llama Alina, porque G al principio no la perciben. Traten de escuchar las palabras con esta letra y memorizar.
que se escribe, se pronuncia y sí existe. Así la palabra himno en ucraniano va a ser himn. Himn. La siguiente letra es la misma, la anterior, con un cachito arriba. Esta es la G que ustedes saben de gato, G. Esta letra aparece en muy pocas palabras. Unas 40, menos de 50, ya no me acuerdo el número exacto. Y no son todas de uso muy común, entonces no la van a ver casi nunca. Así la palabra ganok significa porche, sí es más o menos usada, pero el resto no tanto. La siguiente letra que algunos me dicen barquito es la letra D. Decan, decano. Mi hijo a la quinta letra le dice, mami, ¿por qué usan números cuando escriben letras? Y yo digo, esto no es un número, es letra Z. Z. Es más fuerte que la Z. Visa. Visa. La siguiente y la después de esta son bastante parecidas, pero la primera tiene como una patita, un cachito abajo, y la segunda, la penúltima en nuestra lista, no tiene. Entonces la primera es L y la siguiente es P. Líder, líder. P, park, parque. Esa letra que parece ser una persona con los brazos en la cintura es una F. F. Factor. Factor. Ahora llegamos a la pesadilla de todas las personas que quieren aprender ucraniano. Nuestras 3 I. A ver, la primera letra I, que parece ser una N al revés, pero no es una N, sino es una I. Es una I que se pronuncia muy profundo en la garganta. Es casi como una E. Entonces preparen su boca para pronunciar la E, pero digan I. Y le va a salir algo más o menos como I. I. Un ejemplo es el pronombre personal nosotros, es me. Me. Esta letra se usa muchísimo porque, por ejemplo, la usamos para crear plural de los sustantivos y no sé, casi en todos los adjetivos masculinos aparecerá esta letra, entonces es muy importante aprender a pronunciarla. Esa letra sí que cambia el significado de la palabra. Vamos a ver esto más adelante. Muy parecida a ella, su hermana, pero con un cacho, con una tilde encima, es una, yo diría Y, es una I corta. Yoga, yoga, es como una I casi imperceptible, pero sí está. Y la letra I con 2 puntitos es una Y, qué atroz, ¿no? Es Y. Y el nombre de mi país se escribe con esta letra. Ucrania. Ucrania. Quizás les podría ayudar a imaginar en lugar de Y doble L. Ucrania. Bueno, buscarán la mejor manera de entender cómo se pronuncian estas 3 I. Les digo que con la práctica, que más escuchen, que más se comuniquen con la gente de habla ucraniana, más sentido de estas letras adquirirán. Y, Y. Мы, yoga, Ucrania. Y acuérdense que había una I más al inicio de nuestra clase. La I común y corriente, como ustedes la conocen. Ahora llegamos a diptongos, o sea, un símbolo pero 2 sonidos en él, que pueden sonar distinto dependiendo del lugar de esta letra en la palabra. Con la letra Y es más fácil, casi hay muy pocas palabras donde la Y está en una posición después de una consonante, ni siquiera me pude acordar de una palabra así. Acuérdense que es un sonido combinado, es normalmente una Y con E. Europa. Europa en ucraniano es Europa. La siguiente, que podría parecer una I con una O, no lo es una I con una U o una Y con una U. Ahora presten atención, les voy a leer 2 palabras con esta letra. En una de ellas, la letra U va a ir al principio de la palabra y en la segunda después de una consonante. Van a sonar un poquito diferente. Yuri y Luba. En segundo caso,
lo que pasa es que la yu palataliza hace más suave la consonante que le presigue. Entonces la L se transforma en algo más suave, Lyuba. En primer caso es YU, Yuri. Y la tercera letra de esta lámina también es un sonido compuesto, puede ser YA o IA, ya, como en la palabra ya, que es pronombre personal yo, ya, o después de una consonante, lялька, que significa muñeca, lялька. Escuchen, ya y lялька. En segundo caso, la ya palataliza, suaviza la consonante que le precede. Ahora llegamos a las letras que siempre asustan a todos los que aprenden un idioma con símbolos cirílicos. La primera que parece un escarabajo es una R. Hay quienes la anotan como ZH, hay quienes la anotan como doble L. El sonido es así. Podría aparecer también una R de repente. Mi consejo es escuchar cuantas más palabras con esta letra. Lo pueden hacer en forvo.com, también le doy el link abajo. O de sus amigos. R es R. Por ejemplo, la palabra gesto en ucraniano va a ser gest. Acuérdense que la S siempre suena como S, nunca como K. Aquí es gest. La siguiente, es como una U con cachito, si la vemos como con ojos de un hispanoparlante. Es una T. T y S pronunciadas juntas, rapidito. Centro, centro. La siguiente es Ch de Chile. Ch, check, Chequia. Y dos últimas son súper parecidas, suenan. La peineta sin la manilla, sin el cachito, es sh, школа, escuela. Y la peineta con cachito es sh, ще, más. De hecho, me fijé que los niños acá y los niños ucranianos, una de las primeras palabras que aprenden es más. Más dulces, más cuentos, más pasear, ще. No saben decir nada más, pero ya saben decir ще. Y ustedes también pueden. Ще. Y llegamos a dos signos. Un signo blando y apóstrofo que no se leen, pero sí cambian el sonido de las letras. Por ejemplo, si yo veo el signo blando después de una N, esta va a sonar como ñ. Deñ, día. En otras combinaciones va a suavizar, palatalizar la consonante. Mi recomendación, donde es un signo, no es una letra, y a veces van a olvidarse si se escribe el signo blando o no, eso pasa también con la gente de habla ucraniana. Entonces mi consejo es siempre memorizar bien la palabra que lleva el signo blando, porque no se escucha. Y van a encontrar un montón de textos o de explicaciones donde dicen, no, si se usa el signo blando, esta letra suena así, así, l, p, etc. Según mi experiencia, es muy importante lanzarse a hablar para después adquirir las habilidades auditivas. O sea, ustedes no tengan miedo de hablar. Después, escuchando las respuestas de la gente de habla ucraniana, van a afinar su oído y afinar su pronunciación. O sea, yo les recomiendo que sepan que existe signo blando, que memoricen las palabras con signo blando, pero que no traten de buscar esa perfección de la pronunciación desde el inicio. Después lo van a adquirir. Por el momento sabemos que solamente cambia muy drásticamente la letra N si después de ella va un signo blando. Deñ, la última es como una ñ, ¿cierto? Con el resto de las consonantes, olvídense, pronuncian la palabra tal como si no existiera el signo blando. Después van a afinar. ¿Qué pasa con el apóstrofo? Apóstrofo sirve para separar una consonante de ese diptongo de una palabra, de una letra que significa dos sonidos. П'ять. Si no hubiera apóstrofo, esta palabra sonaría como п'ять. 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 Con apóstrofo, п'ять. Sin apóstrofo, п'ять.
Puedo escuchar que ustedes dicen, no escucho la diferencia. Está bien, la van a escuchar más adelante. Y fíjense acá. Acá después de T va un signo blando. ¿Qué pasó con la T? La T se suavizó. Empezó a sonar como si tuviera una I al final, ¿cierto? Piatti, piatti. O como una ch, quizás, piatti. Si ustedes me dicen piat, y yo sé que ustedes son extranjeros, y yo sé de qué estamos hablando, les voy a entender perfectamente. Pero con el tiempo van a tener que ir como que afinando su pronunciación, suavizando la última letra. Lo pueden hacer la última consonante o la consonante que va delante del signo blando. Por el momento pueden imaginarse así como que después, en lugar del signo blando, ponemos una I muy cortita. Piatti. Ya voy a dar más ejemplos, ya van a aprender a leer bien, a pronunciar bien. Por el momento es como un resumen, una explicación general del alfabeto y más adelante vamos a aprender todas las reglas de pronunciación. Bueno, con eso terminamos las letras y ahora pasemos a las expresiones. Las primeras frases son poquitas, como dije, 8, pero tengo aquí 7. Qué mentirosa soy. Bueno, les voy a inventar una en el camino. Son expresiones de uso diario que podrían utilizar ya conmigo o con sus compañeros ucranianos. Por ejemplo, привit. En lo personal, yo prefiero la palabra вітаю, que es la siguiente. Ambas significan hola. Привіт, aquí tenemos una y la otra i. Привіт. Y en la siguiente, вітаю. Si привіт es bastante informal, se usa entre amigos, con la familia, con gente que conocemos muy bien o gente menor de nosotros. Вітаю es súper neutro. Es un verbo, literalmente significa estoy saludando. Вітаю podemos usar en situaciones diferentes. Yo puedo decir a muchas personas вітаю, a una persona mayor de edad вітаю. Es una expresión súper neutra. No es formal ni informal, es neutra. Así que la memorizan y la usan donde quieran. A cambio, привіт es como no pueden decir a una persona desconocida привіт. No pueden decir a una persona mayor de edad привіт. Con вітаю se van a salvar. Si yo quiero decir chao a una sola persona, le digo бувай. Y aquí les voy a agregar esa octava frase. Si yo quiero decir chao a varias personas o a una persona a quien le digo usted, yo digo бувайте. Voy a poner esa palabra en la descripción del video. Бувай, chao informal. Бувайте, chao más formal. Ya vamos a aprender otras formas más formales. Si yo quiero preguntar, aunque no siempre se pregunta, ¿cómo está uno? Yo pregunto en ucraniano, як справи? Literalmente es cómo van los asuntos, cómo van las cosas. Як справи? ¿Cómo estás o cómo está? Donde no hay un verbo en esta expresión, entonces puede usarse y cómo estás y cómo está. Y la respuesta a esa pregunta es добре, que podría significar bien, que estoy bien, o de acuerdo, добре. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo que leer un ucraniano? No, aquí no se usará добре. Yo pregunto, ¿quieren aprender conmigo ucraniano? Y me dicen добре, que quiere decir de acuerdo, está bien. Bueno, la siguiente expresión es gracias. En ucraniano es дякую. Acuérdense que la ya después de una consonante palataliza, suaviza la consonante. Entonces tenemos en lugar de d una di. Дякую, дякую. Hay gente que lo escucha como y-a, дякую, pero es d. Hay que pronunciar la d, o sea, tocar con la lengua, se me olvidó cómo se llamaba, las encías, дякую, y así nos va a resultar la palabra gracias en ucraniano. Y yo les voy a decir будь ласка, будь ласка. Aquí tenemos el signo blando después de una d. También cambia un poquito el sonido de la d. Suena más como d, d-i, d. Будь ласка. Pero donde no es una palabra aislada, будь, sino que viene junto con ласка, esa palatalización casi no se escucha, будь ласка, будь ласка. Incluso casi la d no se escucha. Yo la pronuncio, pero casi no se escucha. Así que relájense, pronuncien letras como cada una suena y después van a ir ajustando
como yo lo he hecho, yo hablo con acento, ustedes lo sienten, pero aún así me entienden. Entonces eso también les va a pasar a ustedes. No se puede llegar a la perfección de la pronunciación porque incluso hay nativos que no pronuncian bien ciertos sonidos. Así que lo más importante es saber cómo se lee cada letra, saber qué significan las palabras y atreverse a comunicarse con gente de habla ucraniana. Bueno, los que aman las tareas de casa, les sugiero repasar el alfabeto, memorizar todas las palabras y las expresiones. Bueno, les conviene porque en las siguientes lecciones vamos a usar estas palabras, vamos a usar estas expresiones y si tienen con quién comunicarse en ucraniano les va a servir N. Así que, bueno, hagan las tareas de casa y en la próxima clase vamos a ver algo más entretenido, algo más práctico. Todavía no se me ocurre qué exactamente elegir, pero ya tengo varias ideas para ustedes. Muchas gracias por estar conmigo. Si les gustó el video pongan like y suscríbanse a mi canal para siempre tener las noticias del idioma ucraniano en su buzón. Бувайте! На все добре!